Ever, ¿qué te parece si empezamos con lo que vinimos a platicar? Primero que nada, eh, ¿quiénes somos? Ok, pues brevemente, aunque en algún video ya lo mencionamos, pues mi nombre es Ever Villegas. Actualmente estoy estudiando licenciatura en Teología y Consejería Familiar y pues me gusta mucho el estudio acerca de cualquier tema que tenga que ver con la Biblia, con Dios. Estoy más enfocado en el cristianismo, aunque de repente me llama la atención otro tipo de religiones fuera del cristianismo porque sé que hay ciertas cositas que son similares. Entonces, y también que muchos temas bíblicos como que se basan de repente en ese tipo de ideologías. Como que están inspirados en otras Ajá. cosas, sí. Pero eso tal vez lo detallaremos un poco más adelante. Pero sí, este soy yo. Me encanta leer acerca de ese tipo de cosas. Bueno, pues mi nombre es Daniel Medina. Particular de mí, pues soy ingeniero en desarrollo de software, ¿no? Es una carrera que muy pocas personas aspiran a elaborar, ¿no? Pero precisamente por ese ámbito me gusta mucho estudiar sobre tecnología, sobre ciencia. Soy una persona que es muy racional, se considera muy racional, aunque por emociones todos somos irracionales, ¿no? Todos somos emocionales. Y soy cristiano, creo que Jesús es mi Salvador. Creo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y algo que me gusta mencionar mucho es que me gusta mucho defender mis ideas, pero cuando alguien me da argumentos que me dejan sin armas, es como, oye, cuéntame más, ¿no? Cuéntame más, necesito que me enseñes. Me gusta mucho aprender, siempre estoy tratando de aprender, buscando, y no me gusta que me cuenten cosas sin que yo sepa nada. Es decir, puedes enseñarme algo, pero dame chance también de investigar. Ujú. Si tienes alguna referencia, dámela. Quiero investigarlo por mi cuenta y hacer este tipo de aprendizaje doble, por así decirlo, triple, las veces que sea necesario. Ever, ¿qué te parece si me cuentas un poquito de qué es la Biblia para ti? Porque al final este podcast, este programa, vamos a estar discutiendo acerca de la Biblia. Y cuando digo discutir, va a ser literal discutir. Pero, ¿qué es la Biblia para ti? Ok, la Biblia considero que es literalmente un libro en que están compilados varios libros, en el cual pues hay muchos autores. Algunos dicen, por ejemplo, Salomón escribió el libro de Proverbios, pero dentro de ese mismo libro hay otros autores que el mismo libro nos hace ver, ¿no? Entonces, considero que la Biblia es un libro lleno de libros que escribieron personas que fueron inspiradas por Dios o que simplemente vieron hechos y dijeron, estaría bien que las demás generaciones lo pudieran saber. Y nos lo hace saber la misma Biblia, las mismas referencias bíblicas nos hacen saber esto. Entonces, con esto llego a la conclusión, y creo que tú también junto conmigo, que la Biblia es un libro humano y divino. Nunca es totalmente divino, o sea, Dios no escribió la Biblia, Dios no dictó la Biblia totalmente, porque hay unas cosas que Dios sí habla tal cual, y esas son apuntadas. Entonces, ¿son apuntadas por quién? Por hombres, ¿sí? Y también hay muchas perspectivas de los hombres que son escritas ahí. Entonces, todo esto hace una compilación de la Biblia es un libro humano y divino. No totalmente humano, no totalmente divino. Hay una especie de sinergia dentro de esto. Clave mencionar que no tenemos 100% la certitud de qué fue inspirado y qué no. Uh-huh. Y es ahí en donde nace este podcast, que queremos tener la oportunidad de discutir, pero al mismo tiempo de compartir con otras personas lo que tú y yo hemos estado hablando mucho, porque es muy interesante ver la Biblia como algo que puede tener más relevancia cuando tomas la Biblia con un contexto completo. Porque muchas veces vamos a encontrar personas que defienden sus ideas usando la Biblia. Yo recuerdo en una ocasión en la universidad un profesor me decía, a ver, defiende tu punto sin utilizar la Biblia. Y era como,
No, pues es que necesito la Biblia para defender mi punto, ¿no? Y es que de repente como que nuestras creencias están basadas en cosas que creemos que fueron dichas por Dios, cuando puede ser que no lo dijo Dios. Y sí, sí puede servir, puede ser una enseñanza interesante, pero luego decir Dios dice, tiene mucho peso. Y eso me gustaría que siguiéramos discutiendo. Y hablando pues de discutir, me gustaría que platicáramos un poco de qué estamos haciendo, ¿no? Porque además de hablar de la Biblia, de leer la Biblia, pues vivimos una vida, digamos, la religiosa, ¿no? Un acercamiento religioso, cada uno a nuestra manera. Entonces, cuéntame, ¿qué hiciste esta semana interesante que tú digas, ¿saben qué? Me gustaría compartirles esto. Ok, pues bueno, agregando al quiénes somos, aunque ya también ya se había mencionado en algún momento, pero les vuelvo a repetir, yo vivo un cristianismo ecléctico y básicamente la palabra ecléctico es que tomas un punto neutral en cuanto a diferentes o diversas ideas acerca de algo o de alguien o de algún tema. Entonces mi cristianismo ecléctico me hace creer o pensar que aunque hay muchas denominaciones o sectas cristianas, y por cristianismo me refiero a cualquier tipo de idea que crea que Jesús es el que nos lleva al cielo. Okay. Eso para mí es cualquier cristianismo. Sí, o sea, solamente para hacer un poquito más de descripción, cristianismo viene de Cristo, que significa el Mesías, que significa el prometido. Podemos entrar más en detalle a esto, pero solo quien te quiera llegar a ese punto, ¿no? Cuando decimos el prometido, pues que es el que nos lleva, ¿cómo dijiste? Al cielo, bueno, al Padre. Es el camino que nos lleva al Padre, ¿no? Básicamente. Vale. Eso es el cristianismo. Entonces, cualquier tipo de ideología que tenga esta idea... esta creencia. Sí, esta creencia. Entonces, yo digo, quiero escucharte, quiero saber más de ti y soy neutral a lo que me digas. No me voy a poner a pelear contigo, pero si hay forma de discutir, discutamos, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, en el hecho de vivir este tipo de creencia o esta vivencia de cristianismo, en semanas pasadas he ido con los Testigos de Jehová, fui a la iglesia católica, fui a una iglesia presbiteriana reformada, he ido a diferentes tipos de denominaciones y algunos que consideran sectas. Cuando dices consideran, ¿te refieres a quiénes consideran? Ok, es que en el cristianismo hay personas muy rígidas que dicen, para que una iglesia sea cristiana, tiene que creer, lo voy a poner así de sencillo porque lo he visto mucho en Facebook, tiene que creer en la Trinidad, porque si no cree en la Trinidad, es una secta. Si eres unicitario, si eres unitario, no me acuerdo qué otro tipo de cosas así. Si no crees en la Trinidad, entonces no eres cristiano. Y se me hace algo... Como que parece secta, ¿no? Eso más bien parece una secta. Entonces yo no comparto esa idea. Digo, si crees en la Trinidad, que Dios es 3 personas, bien por ti, pero sigues creyendo que Jesús es el que nos lleva al cielo. Si crees que Jesús es la manifestación de Dios y no hay personas, está bien. Si crees que Jesús es el que nos lleva al cielo, entonces a eso es a lo que voy. Estoy en un punto neutral. ¿Sí me explico? Sí, sí. Por eso te digo, los proponentes cristianos que dicen estos puntos son los que se consideran denominaciones cristianas, no comparto esa idea. Entonces por eso te digo, cualquier persona que no comparte esa idea las consideran sectas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces por eso digo, voy a denominaciones cristianas o las que consideran sectas. ¿Sí? Ok, prosiguiendo en eso, pues el día domingo me fui a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok, a ver. Conocidos como los mormones. Antes de seguir con en ese camino, me habías comentado que ibas con tu primo. Sí. Ok. O sea, tú y tu primo están yendo a conocer o visitar diferentes pues, iglesias, ¿no? Ya me estabas diciendo. Entonces, ¿cómo nace esa idea de ir a visitar las iglesias junto con tu primo? Ok, lo que pasa es que
mi primo y yo nos encanta leer, ¿no? Y hemos leído demasiado, por decirlo así, acerca de cómo han iniciado muchas iglesias, su inicio, hablando de las denominaciones. Okay. Que los luteranos, que... Pues sí, la historia del cristianismo nos gusta mucho, de hecho, también. Entonces, era interesante el hecho de ver o de estudiar su historia, ¿no? De cómo es que llegaron a iniciar, cómo es que se han desarrollado y todo eso. Pero un día le dije, oye, si empiezo mi cristianismo ecléctico, que pues ya más o menos lo mencioné, ¿me acompañas? Y me dijo, en resumen me dijo, sí, por favor, sí quiero ir. Porque suena muy emocionante el hecho de que ya has leído mucho, has teorizado mucho, pero ahora vas a ir a vivir, como quien dice, la experiencia, ¿no? Muchos piensan que lo que estoy haciendo es tratar de encontrar un lugar donde yo pueda servir, pero en realidad lo que estoy haciendo es ver, conocer y experimentar, ¿sí? No estoy buscando un lugar donde quedarme, realmente. Estoy en esa parte en la que sé que hay muchas barreras y quiero romper esas barreras como cristianos y compartir, que ellos me compartan y yo compartir, así de sencillo. Sí. Creo que uno de los motivos por el que estamos también haciendo este podcast es porque sabemos que existen ciertas barreras de temas que no puedes hablar en ciertos lugares. Es decir, llegas a un lugar y dices, aquí no hablamos de eso. Y tú y yo sabemos como cristianos que si algo está escrito en la Biblia, no necesariamente es bueno. Hay cosas que dices tú, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué lo agregaron en la Biblia? ¿A quién se le ocurrió que era buena idea poner que descuartizaron a una persona y hicieron este acto para poder hablar sobre vamos a decirle, un tema político y cultural para arreglar una guerra, descuartizar a una persona? Entonces sabemos que no hay un tema que a Dios no le guste que se hable, pero sabemos también que hay lugares en donde no está permitido todo. Me iba a enfocar un poquito más como que no es tan sabio hablarlo. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. O sea, yo no voy a llegar a hablar de descuartizar personas delante de a lo mejor ciertas personas. ¿Por qué? Porque pues no se trata tampoco de causar polémica por el hecho de causar polémica, sino que creamos este podcast porque queremos causar polémica por el hecho de que ya no los estamos preguntando nosotros. O sea, yo ya tengo dudas, tengo pensamientos, tengo creencias, pero no las puedo exponer en todos lados. No las podemos exponer en todos lados y me parece muy interesante, lo traigo a colación porque mencionaste ahorita, ¿no? Sobre quiero conocer. Y parte de conocer, muchas veces las personas quieren enfocarse solo en la Biblia, como si la Biblia solo se enfocara en la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia es que la Biblia es un todo. Y la Biblia no es un todo, ¿no? Hay más. Y si fuera todo, yo pienso que esa es mi definición, ¿no? En mi mente tengo esta idea de que si la Biblia fuera un todo para llevarte al cielo, la Biblia hubiera existido desde el primer humano. Pero no fue así. Fue algo construido, que si ha sido cambiado a lo largo del tiempo, es algo que cambia, no es algo estático. Ahora, para entrar un poquito más entonces en el tema de que estás conociendo, ¿cuál es el plan de esta semana? ¿A dónde piensas ir? Bueno, más que nada todavía no he terminado con... No, con adelante. Sí. Pero bueno, el punto es de que el haber ido desde un inicio fue muy bonito. El llegar y que los elders nos recibieran como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién los invitó? Casi siempre nos dicen, ¿quién los invitó? Y es como, no, decidimos venir. Y se sorprenden mucho cuando, pues a lo largo de las iglesias que hemos ido, se sorprenden mucho que decidimos ir. Y bueno, antes de que iniciara su servicio, ahí en la capilla, le llaman capilla, antes de que iniciara el servicio nos explicaron ciertas cositas que se iban a hacer para no estar tan perdidos, porque nos decían, porque sé que van a aparecer cosas raras y no sé qué. Advertencia. Sí, y bueno, voy a tratar de no alargarlo, pero
se me hizo curioso. Ya lo sabía, pero el vivirlo es diferente. Nos dieron la Santa Cena con agua y un pedazo de pan. Ya lo sabía, ya sabía que eso pasaba. No sabía que lo hacían cada semana. No sabía que iba a pasar en ese momento. Y me emocioné mucho. Igual mi primo y yo nos emocionamos de, vamos a tomar la Santa Cena también aquí. Porque nos tocó en otra parte también. Y en otra parte, fue muy irónico. Pero ok. El punto es de que, no lo sé, tal vez soy muy emocionalista en esta parte, pero de verdad, ya sabía que tomaban con agua y con pan, pero el vivirlo fue diferente, pues, el experimentarlo. Y el hecho de que estás consciente de por qué estás haciendo eso, ¿no? Más que nada es eso, la convicción del por qué estás haciendo las cosas. Es lo que tiene que ver con casi toda la Biblia. ¿Sí? Y bueno, dieron plática 3 mujeres. Ok. La verdad, yo le dije al elder, que él se sentó a un lado de mí, le dije, la verdad, yo creí que las mujeres no podían subirse a hablar. Y me dijo, no, sí, de hecho, pues a veces van, pues sí, mujeres, a veces los adultos, los jóvenes, hasta los niños, comparten desde ahí arriba. Y yo, ok. Pero pues sí tienen una estructura, vamos a llamarla, no sé, bueno, tienen una estructura de hombres. Solamente los líderes hombres son los que rigen la iglesia, como quien dice. Tienen 12 apóstoles, hombres. Tienen los encargados pues de las iglesias, son hombres. Los sacerdotes son hombres, bueno, así les llaman ellos, que el sacerdocio, o sea, los de alto rango, por decirlo así, solo van a ser hombres, porque así está establecido bíblicamente. Entonces, por esa idea que yo ya conocía, yo pensaba que las mujeres no podían participar enfrente, y pues sí, o sea, realmente me sorprendió. Cantaron algunos himnos, la verdad la letra me llegó, sinceramente, sentí algo muy bonito en el hecho de estar. Te conectaste. Ajá, porque realmente eso es a lo que voy, ir a ser iglesia, junto con los que dicen ser iglesia o con los que son iglesia, ¿sí? Y pues todo bien. Después de ahí fue 1 hora. Después de ahí nos llevaron a una clase en la que nos explicaron un poco más acerca del llamado sacerdocio. Y hacían mucho hincapié en el hecho de que es importante que sepas de tus ancestros. De tus ancestros. Vamos a tener un evento donde vas a poder venir a buscar quiénes eran tus abuelos, los papás de tus abuelos, etc. Todo eso tiene un porqué. Yo ya más o menos sabía como para dónde iba, ¿no? En fin, cuando terminó, 2 elders, o elders, no sé cómo se dirá, y mi primo y yo, les dijimos que teníamos algunas preguntas, ¿no? Y mi primo, pues, preguntó, bueno, lo que pasa es que él mencionó, uno de los elders mencionaba el hecho de que desde 1830, que es que existen los mormones, ya llegó, se volvió a establecer o restablecer el evangelio. ¿Sí? Somos la iglesia verdadera, somos la que trae la salvación. Entonces mi primo preguntó, ¿qué pasaba entonces antes de 1830? ¿Cómo se salvaban las personas? La respuesta corta es, bueno, la que él nos mencionó, es que pues la gracia de Dios es muy grande, ¿no? Y pues de alguna forma tuvo que haber habido pues salvación. Pero también por eso es que nos bautizamos por los muertos. Porque los mormones se bautizan por los muertos. Y otra vez lo repito, ya lo sabía, pero nunca había preguntado directamente, ¿sí? Yo había tenido muchos indicios y había escuchado muchas cosas, pero nunca había tenido de frente a alguien con cual totalmente preguntar. Y ya explican, bueno, yo les dije, ni aunque sea tuvieron que sacar el versículo, les digo, entiendo que ustedes lo dicen porque Pablo dice, ¿qué pasa con los que se bautizan con los muertos y no resucitamos? Bla, bla, bla. Entiendo ese versículo. Y les digo, pero si te das cuenta, si lo que sigue y lo que está antes no da una referencia del por qué sucede o por qué pasa. Quisiera que ustedes me explicaran por qué razón se bautizan por los muertos si no hay alguna otra referencia. Y entonces me hablaron de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 me parece. Sí, 18. Y... ok. 3:18 dice, porque Cristo también padeció una vez
para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. ¿Me pusieron este versículo? Versión que estás leyendo otra vez. ¿Qué es? Reina Valera 2015. Vale. Ok. Este versículo ha tenido muchas interpretaciones y esta fue la primera vez que escuché una interpretación directamente de ellos. Y lo que ellos explican es que, porque más abajo habla acerca del bautismo, dice, el bautismo ahora nos salva. Entonces toman toda esa referencia diciendo, por esto nos bautizamos por los muertos. De hecho, por nuestros familiares, porque probablemente ellos no fueron mormones, entonces me voy a bautizar por ellos para que Dios los salve. Y ellos, los muertos, deciden si aceptar el bautismo o no. Cuando están muertos. Ajá. Okay. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Cristo fue y le predicó a los muertos. Eso es lo que se interpreta en este versículo a través de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Esta es la interpretación de ellos. Y los estuve escuchando porque pues, explicaron y sacaron un libro de cómo es que Dios le reveló, no recuerdo a la persona, no recuerdo si era José Smith o alguien más, que Dios le reveló a una persona la interpretación de estos versículos. Y así fue. Y yo dije, ok. Pero, ¿sabes? Yo conozco otra interpretación que he leído por ahí. En realidad era mi idea. Sí he leído. Pero mi punto era exponérselas. Okay. No era como imponerla, solo exponerla. ¿Cómo se le expusiste? Les dije, ok. No recuerdo si les di la fuente, pero bueno. Hay un erudito llamado Michael Heiser y él menciona, también hay varios que mencionan esto, que esa parte en la que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados es una referencia al libro de Enoc, un libro que muchas iglesias cristianas no consideran inspirado por Dios, pero de hecho la iglesia cristiana etíope sí, la tienen en su canon, no sé si sabías, pero es parte de su canon, el libro Dato de Enoc. Interesante. Sí, dato relevante. Relevante sobre todo. Sí. Y bueno, el punto es de que hay una parte de la historia de Enoc donde estamos hablando de Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios tienen relaciones sexuales con las mujeres y nacen gigantes. ¿Sí? Enoc lo que hace el libro de Enoc es ampliar la historia acerca de eso que pasó. Y dice que los podemos llamar ángeles, los podemos llamar vigilantes, seres divinos, que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Estoy hablando de Enoc, así es como lo especifica. Y esos seres divinos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, Dios los mete en cárceles de dolor. Entonces, lo que sucede en esa historia de Enoc es que me parece que Enoc baja al infierno, baja a las cárceles donde están ellos, y ellos le dicen, por favor, dile a Dios que nos saque de aquí. Entonces va Enoc hacia la presencia de Dios y dice, oye, me están diciendo que sí los puede sacar. Y él le dice a él, no, así van a estar, no los voy a liberar. Entonces va y les dice, la respuesta es no, ok, adiós. Entonces, lo que hace Michael Heiser menciona, esto es como, sabemos que Jesús es el segundo Adán en Pablo, ¿sí? Pablo habla del segundo Adán, pero aquí Pedro lo está poniendo como el segundo Enoc. Jesús está descendiendo a los infiernos y fue a predicarles, pero la palabra predicar no significa anunciar buenas nuevas en este caso, o el contexto, o en sí la palabra no dice predicar buenas nuevas, simplemente dice, les fue y les predicó. Y la referencia que hace Michael Heiser es esa. Va y les dice, ¿saben qué? Acaban de matarme, como quien dice, pero ¿saben qué? Voy a resucitar y ustedes van a seguir ahí. Adiós. Porque luego dice que en el mismo versículo anterior dice que descendió y subió. Algo así dice, ¿no?
Algo así leímos. El versículo que estás leyendo ahorita. Porque Cristo también padeció una vez por los pecados del justo por los injustos, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, el punto, el punto es de que vive otra vez, ¿no? Sí. Esa es la parte a la que me refería, que vuelve a vivir. Pero también dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Estos dos versículos últimos tienen que ver con el libro de Enoc. Entonces, por decirlo así, ¿es más objetivo el hecho de ver de dónde sacan referencias los autores bíblicos? Porque Pedro está sacando esta referencia directamente del libro de Enoc. Y es necesario ir a investigar de dónde la sacó y a qué se refiere esa parte del libro de Enoc. Porque, por ejemplo, si tú lees este versículo, no conoces el libro de Enoc, automáticamente vas a pensar que está haciendo referencia a Génesis. Ajá. Porque la historia que conocemos de pues el arca y todos estos acontecimientos, lo más, vamos a decirle, popular es lo que está escrito solamente en Génesis. Pero ¿cómo tú llegas a esta referencia sobre, ok, no está haciendo referencia a Génesis? ¿Cómo es que te conecta hacia el libro de Enoc? Tal cual las palabras originales son las mismas que están en las palabras originales del libro de Enoc. Tal cual. ¿Sí me explico? O sea, cuando dices tal cual, pues te estás refiriendo a cómo está escrito, el idioma en el que está escrito. Uh-huh. Sí, es muy importante, ¿no? Porque luego nosotros tenemos este filtro de traducción y también mucha gente por eso no quiere hablar de la Biblia, ¿no? La Biblia está traducida mal. Sí, sí, es verdad, pero nos da una referencia, porque pues, obviamente pues, aprender un idioma que estaría cool, leer la Biblia como fue escrita. Lo mejor sería preguntarle a quién le escribió, ¿no? Cada cosa, pero me refiero a que no es una mala aproximación. Porque... Y como ahorita no podemos preguntarles directamente a ellos, oye, ¿qué significa esto? Lo que sí podemos es consultar las cosas de donde sacaron las referencias. Como muchos autores de la Biblia lo hacen, ¿no? Cuando vemos a Pablo, Pedro, todos ellos siempre hacen referencia a otros escritos. Uh-huh. A veces no dicen a cuáles. Y entonces nos toca a nosotros o investigar, preguntar, y preguntar es más difícil todavía, uh-huh, o pues utilizar la tecnología para no comparar. Digo tecnología porque pues no vamos a acceder a los escritos originales, ¿no? Pero se puede utilizar ahorita, gracias a Dios tenemos un teléfono, ¿no? Yo, gracias a Dios digo. Y tenemos internet. Entonces... Sí. Y bueno, el punto es de que yo como que me abrí mucho en el tema, ¿verdad? Pero el punto es de que yo les externé esto. Les dije, está bien el hecho de ir a buscar la referencia como de donde se sacó la idea, sí, del por qué está ahí plasmado. Pues se sacó de esta parte. Y ahí es donde me dijeron, sí, pero pues de hecho al profeta Dios le reveló que la interpretación era esta. Entonces ahí dije, ok, no voy a agregar algo más porque ya dije lo que tenía que decir. Sí, entonces él me siguió contando su idea y dije, ok, está bien. Entonces, esa es una interpretación, la de los mormones, el hecho de que son espíritus de personas muertas, los que están encarcelados. Una referencia que para mí me da más sentido es el hecho de que son aquellos espíritus, pero realmente es como, si te lo pongo, como quien dice, mi explicación es así. Va agrandándose, ¿sí me explico? No es tan sencilla como el que digan los mormones, son muertos de antes, son espíritus de los muertos. Se oye más sencillo. Es que más que la sencillez que pueda tener, si te fijas, es más fácil atribuirle a alguien importante una historia. Si tú cuentas una historia, tú, Ever Villegas, a lo mejor a muchas personas les interesa y a lo mejor a muchas personas no les interesa quién es Ever Villegas ni por qué cuenta esta historia. Pero si tú dices, lo que pasa es que Pablo contó esta historia, Pedro, el apóstol Pedro contó esta historia. Si tú dices, el apóstol, ¿cómo se llama que decían los mormones que por el profeta? Bueno, el profeta se me hace que es José Smith. Digamos que es José Smith. Entonces, el poder de contar una historia tiene mucho más peso cuando la historia que estás contando viene de una figura
Entonces, en masas ya no se enfocan en que si sigamos a una persona viva, seguimos a alguien de los que cuenta las historias. Y ese es el detalle, ¿no? O sea, si el argumento por el cual están defendiendo nace de que alguien dijo algo, ese alguien tiene que ser alguien que tuvo mucho peso para que entonces se siga repitiendo lo que dijo. Y no puedes competir contra eso. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tanto peso tiene el otro argumento y de quién lo dijo, más que el argumento en sí. Y es difícil competir con eso. Sí, y bueno, la interpretación... Bueno, sí, solo agregando eso que acabas de decir. Actualmente tenemos... en el cristianismo hay muchas ideas o tradiciones porque alguien con mucho peso lo dijo. Y se siguen repitiendo y nadie las cuestiona. Bueno, nosotros sí. Pero nosotros aquí estamos para eso. Tenemos que hacer las preguntas. No, y creo que sí es importante siempre recalcar que es importante dudar. Es importante, ¿no? Porque si creyéramos todo lo que nos dicen, pues cuánto más vamos a creer lo que nosotros mismos decimos. Uh-huh. Y nosotros mismos sabemos que somos mentirosos, entonces está grave. Sí, de hecho, estaba viendo, no sé si has visto la página de God Explication, God Question. No he visto. Bueno, ahí responden muchas preguntas acerca de temas bíblicos. Y dije, me interesa saber qué opinan ellos acerca de los espíritus encarcelados. Y básicamente es la misma respuesta que yo di, pero sin el libro de Enoch. Ok. Dicen, es probable que se refiera a los espíritus que son los hijos de Dios, que tienen relaciones con las hijas de los hombres. Y Dios los encarceló, pues así, ¿no? En cárceles. Porque no hay otra forma de poderlo interpretar más lógica. Y así empiezan a decir. Pero en ningún momento usan el libro de Enoch. En ningún momento hablan de Jesús como el segundo Enoch. Pero ellos llegan a esa conclusión, ¿no? Y se me hace interesante. ¿Interesante qué aspecto? Que puedan llegar a una misma conclusión a través de otra sin esa fuente. Sin la fuente, vamos a llamarla directa. ¿Te dices por qué? Pues el libro de Pedro hace referencia. Ajá. Okay. Sí. Sí, y de hecho el libro de Judas también dice a los ángeles que abandonaron su naturaleza. Uh-huh. Dios los puso me parece que dice eso, en cárceles de dolor. Y también, literalmente, esas palabras son las que están en el libro de Enoch. Entonces, Judas también hace literalmente una referencia. Tal cual. A mí me parece curioso que, por ejemplo, los demonios que atormentaban a las personas en los tiempos de Jesús, okay. Tenían este concepto de que Jesús los podía mandar al abismo o los podía castigar o hacerles algo que no deseaban. Uh-huh. ¿Cómo es que sabían de ese lugar? ¿Cómo es que sabían quién? Los demonios. ¿Los demonios? Sí. Bueno, si me lo estás preguntando. No, o sea, no es una pregunta que tengamos que resolver ahorita. Ok. Pero sí creo que me parece algo interesante hacer esta reflexión sobre el mundo espiritual y cómo realmente funciona. Y pues, tomar siempre esta referencia me hizo recordar el libro de Romanos. En Romanos 10 precisamente habla sobre que Jesús bajó, subió, etc. Uh-huh. Y todo, pues se nos enseña mucho, ¿no? De que Jesús le predicó a los muertos. Es una enseñanza común, le predicó a los muertos. Pero si yo te hiciera esa pregunta, por ejemplo, ¿qué tanta relevancia tendría sobre la salvación de los vivos que Jesús le haya predicado a los muertos? Bueno, no recuerdo. Ok. ¿Te refieres que Dios le predicó a los espíritus encarcelados? Lo voy a preguntar más elaborado. Por ejemplo, si yo creo que Dios le predicó a los muertos. Que Dios le predicó a las personas muertas. Pues la ¿Qué tanta relevancia tiene en mi salvación? La relevancia es la que da la interpretación de los mormones. Tal cual. Casi
por eso hacen mucho hincapié en la ascendencia, en los ancestros, de que es necesario conocer a quién fue tu ancestro para poder salvarlo. Entonces es como eres un medio de salvación para alguien que ya no pudo ser salvado. Okay. ¿Sí? Así de relevante va a ser el hecho de creer que que Jesús le pudo predicar a los muertos. Entonces nosotros podemos otorgarles esa salvación a los que ya están muertos. Pero esto es relevante para los que ya están muertos. Uh-huh. O sea, en cierta manera es una creencia que te ayuda a salvar personas muertas. Sí. Pero tu salvación, ¿cómo es afectada a creer esto? Si me lo preguntas a mí, la verdad no veo ninguna afectación. O sea, si crees, por así decirlo, ¿no? Si crees que los muertos se pueden salvar cuando ya están muertos o no, el concepto de ser salvo sigue siendo el mismo. Uh-huh. En mi perspectiva, porque sé que muchos cristianos van a decir, no, es que eso ya es brujería, es hechicería, porque tú estás comunicando con los muertos, y la Biblia prohíbe eso. Pero lo que yo veo es que lo intentan defender de una forma bíblica en la que su convicción no es tener una conexión con los muertos de, hey, háblame, no. La especie de conexión con los muertos es, les estoy otorgando algo que Jesús me está dando gratis, yo también se la quiero dar a ellos. Que sobre todo les puede llegar, ¿no? Esa es la creencia, les puede llegar. Porque sí, si yo te expreso mi postura, yo no creo que si una persona muere, yo no creo que se pueda salvar. Uh-huh. No me refiero a que los que murieron antes no pudieron ser salvos, sino que cuando estuvieron vivos, pudieron alcanzar misericordia, y podemos hablar de esto después, no sobre la misericordia. Ahorita estamos hablando sobre 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Pero yo no creo que los muertos puedan ser salvos cuando ya están muertos. Es mi creencia. Sin embargo, me parece completamente entendible que podamos dudar sobre que, por ejemplo, en mi salvación, ¿no?, tiene bases. Uh-huh. Y me refiero a creer que soy salvo. Y que yo creo que soy salvo por unas bases que no voy a discutir ahorita. Pero luego está el punto de que empiezo a creer otras cosas que no son la base de mi salvación. Pero esas cosas, entonces, para algunos cristianos son más importantes que las bases. Uh-huh. Y entonces decimos, esta persona por creer esto se va a ir al infierno, esta persona se va a ir al cielo, cuando no son las bases. Por eso te preguntaba qué tan relevante es creer en que los muertos se puedan salvar. Porque si es relevante para tu salvación, o sea, si yo creo que los muertos se pueden salvar, ¿me puedo ir al infierno? Entonces, más bien la pregunta obviamente tendría que ser, ¿cuáles son tus bases?, ¿no? No vamos otra vez, a entrar en los detalles de las bases, porque uh-huh, creo que es un tema que merece pues analizar con muchas otras referencias. Pero aquí específicamente creo que yo estaría dispuesto, y lo voy a decir así abiertamente, yo estaría dispuesto a cambiar mi manera de pensar con argumentos. No me convence el argumento de que alguien lo dijo, o sea, sinceramente no me convence, pero también el argumento de que está escrito en la Biblia también es alguien que alguien lo dijo, pero lo escribió. Pero más allá de quién lo dijo o no, yo estaría dispuesto a discutir este tema, es decir, a ver, yo pienso esto, tú piensas esto, referencias, platiquemos, y llegar a un punto en donde creer le agrega valor a mi vida. Uh-huh. Creer o no creer, porque digo mi vida, no me refiero a la vida eterna, me refiero a mi vida de ahorita, porque creo que algo que dijiste que me gustó mucho que dijiste fue el hacer iglesia. A veces creemos que el hacer iglesia significa exclusividad. Y sí, porque está el concepto de que salvarse es muy difícil. Y la razón no es porque seamos exclusivos. La razón es porque la salvación viene por medio de Dios. No es algo que un humano pueda lograr. Uh-huh. Entonces, al llegar a este punto donde tú dices hacer iglesia, significa entonces
esa parte de la convivencia, el ser pues más abiertos a hablar con otras personas, otros cristianos, no voy a decir otros cristianos porque no supe cómo más decirlo, pues mente abierta sobre todo, porque luego uno llega con sus ideas y tú no me vas a convencer. O como tú dijiste, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, no voy a intentar convencerlo, solo quería saber qué pensaba, no iba a pelear, discutir para ganar y ese tipo de cosas. Y el hacer iglesia entonces se convierte en cómo puedo yo incluirme en la vida de otras personas, en lugar de cómo puedo excluir a ciertas personas. Porque a veces eso es lo que terminamos haciendo con nuestras ideas. Si tú no crees lo que yo creo, tú te vas a ir al infierno. O, algo no tan drástico, tú no eres cristiano. Digo no tan drástico porque el cristianismo termina siendo algo que las personas, como tú decías, tienen. Si no crees esto, no eres cristiano. Entonces como, a ver, pero ¿tengo que ser llamado cristiano para ser salvo? Y ellos nos van a decir que sí. Pero entonces, ¿se trata de un título? ¿Se trata de una membresía en una iglesia? ¿Se trata de qué? Luego hablamos otra vez, digo, de qué se trata. Pero yo creo que parte de lo que se trata es hacer iglesia. Siguiendo con la línea de lo que estamos hablando ahorita de... Aunque, bueno, quisiera agregar otra cosa que a la vez es perturbante, pero a la vez me gustó. A ver. Dijeron, cada experiencia espiritual de ti con Dios, bueno, de tú con Dios, no va a ser igual que la de otra persona. En la Biblia hay muchas experiencias espirituales y nunca hemos tenido una visión de un serafín lleno de ojos, con 6 alas, nunca la hemos tenido. Bueno, hasta ahorita no conozco a alguien que la haya tenido. No sé, alguien puede leer la Biblia y empieza a llorar por un versículo. Nosotros lo leemos y no nos pasa lo mismo, ¿sí? Nuestra experiencia espiritual no es la misma. Me gustó ese punto que dijeron ahí en la clase, ya era la clase donde estábamos los puros hombres. Me gustó mucho ese punto, pero también tiende a ser, cuando hay un extremismo en esa parte, tiende a ser algo no sé si llamarlo antibíblico, porque ya no me gusta mucho decir las palabras antibíblicas, pero llega a ser algo, bueno, voy a dar un ejemplo. El libro que tienen, que interpreta ciertas cosas de la Biblia, es porque Dios le reveló a alguien cómo se interpretan esas cosas de la Biblia. ¿Sí? Y entonces, ya que Dios me lo dijo a mí, entonces es totalmente verdad. Así como los elders me expusieron que tú ponte a orar con Dios, pregúntale, ¿la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera? Yo te confirmo que Dios te va a decir que sí. Dios te va a contestar. Ora, o sea, así de seguro, ¿sí me explico? Porque es una experiencia que ellos han tenido, al parecer. Sí, porque obviamente no podemos confirmar eso. Entonces, por eso te digo, me gustó el hecho que hayan dicho que cada quien tiene su experiencia espiritual y no va a ser la misma, pero también hay ese extremismo como, si lo sentiste o escuchaste esto de Dios es porque así va a ser. ¿Sí me explico? Sí, porque luego está el tema, ¿no? que mencionamos también. Así como tú lo sentiste y luego otra persona siente que todo lo que él sintió está mal, entonces no hay una referencia, ¿no? Porque otra vez, lo que Dios dijo en el pasado, si se invalida con lo que dice en el presente, no parece ser el mismo Dios. Y entonces te dirías tú, bueno, el Dios de la palabra de Dios en el pasado tiene más peso que la del presente. Okay. Por lo tanto, lo que dijo antes es más relevante que lo que se dice hoy. Pero entonces, ese que se dijo antes tiene un precedente. Antes de eso hay otras referencias. Y esta es una nueva experiencia y ellos, su creencia es
una nueva experiencia es única de cada persona. Pero luego predicar sobre la experiencia de una persona termina haciendo que las demás personas ya no tengan otra experiencia, sino que se basen en la experiencia de alguien más. Porque como era una experiencia única de Dios, entonces valía la pena replicar esa experiencia para que otros no necesitaran tener esa experiencia o ese encuentro. Pero vale la pena entonces, como ellos te dicen, tener tu propio encuentro. Vale la pena tener tu propio encuentro con Dios. Buscar tu propio acercamiento con Dios. Hoy le envié a mi primo un video. Le dije, ¿recuerdas lo que dijeron acerca de la experiencia espiritual, que es personal y todo eso? Le envié un video donde creo que es muy popular el hecho de ver a pentecostales revolcándose, dando vueltas, gritando. Lógicamente o razonablemente estamos diciendo, están haciendo el ridículo. ¿Sí, no? Una persona no cristiana y, digamos, lo razonable diría, tienen una enfermedad mental o algo así. ¿Sí? Sí, o sea, hay explicaciones de... uno puede encontrar muchas explicaciones espirituales, pero hay explicaciones psicológicas que te permiten llegar a por qué la gente haría esto, ¿no? Entonces, continúa. Lo que yo le dije a mi primo es, mira, como yo he estado en esos círculos y de alguna forma he vivido alguna de esta experiencia espiritual, en algunos momentos sí son emociones, pero en otros momentos están siendo sinceras las personas que están haciendo ese tipo, llamémoslo show. A ver, pero estás separando las emociones de la sinceridad, pero no necesariamente van separadas. No, o sea, me refiero a que yo muevo la mano por emocionalismo. Porque digo, los demás lo están haciendo, yo también lo quiero hacer. ¿Sí me explico? Bueno, eso no se llama una especie de emocionalismo. repetición. Sí, tiene un término, luego lo buscamos, pero es el mismo fenómeno que sucede, por ejemplo, estás en una multitud, todos empiezan a aplaudir y tú no sabes por qué, pero como no quieres ser el único que no aplaude, pues yo también aplaudo. Entiendo, eso no se le llama emocionalismo. Okay. Tiene un término por ahí psicológico que podemos buscar después, pero digamos que por el poder de la multitud, ¿no? A veces por el poder de la multitud, como todos lo están haciendo, unos lo hacen, Okay. pero también dices tú, a veces no, a veces lo haces porque tú quieres hacerlo, te nace hacerlo, hay algo que te incita a hacerlo, que no, a veces no sabes explicar por qué, ¿sí? O sea, no vas a decir literalmente, Dios me dijo que hiciera esto. Pero hay muchos que van a decir eso que sí. ¿Quién sabe que sí? Pero bueno, a lo que iba en esa parte era que le dije, ellos están teniendo de cierta forma su experiencia espiritual así. Y muchos de ellos, después de hacer eso, tienen un montón de ganas de ir a hablar de Dios, tienen un montón de ganas de estar orando. Entonces, tienen no sé si llamarlo cambio, pero tienen un enfoque positivo en cuanto a Jesús, después de esa experiencia espiritual. Es similar a lo que tratan de decir que para que compruebes que una experiencia espiritual fue realmente espiritual, tiene que terminar en la predicación de la palabra. Que toman de referencia pues todos los movimientos que están escritos en la Biblia, por ejemplo, pues el día del Pentecostés, lo que sucedió inmediatamente, y no me digo inmediatamente en segundos después, pero después de eso empezaron a predicar, ¿no? Y esto no sucedió una vez, sucedió varias veces. Había un despertar espiritual, un avivamiento, como lo quieras llamar, y luego predicación. A veces la predicación cesaba, pedían un avivamiento, predicación otra vez. Hay gente que trata de decir, ok, a lo mejor, ¿cómo podemos saber si era emociones, como tú dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos saber si fue simplemente algo que se le ocurrió y se le va a pagar? Si termina predicando, quiere decir que no fue solamente, lo más seguro, una emoción pasajera, sino fue inspiración quizás divina que lo llevó a un resultado que es la predicación. A mí me gustaría llevarlo un poquito más allá, no solamente la predicación, sino que haya otras personas que reciban el mensaje y sean convencidas por ese mensaje, como si fuera un mensaje que nació en esta especie de avivamiento y se transmitió a través de una predicación de una persona o varias personas que terminó en que otra persona terminara creyendo y se replicara. A mí me gustaría llevarlo en esa línea de pensamiento. Si no hay una especie de cadena o de red, sonó medio raro la red, yo creería que hay algo divino, ¿no? Sí hay
una especie de Ok. concatenación. Nos quedamos entonces. Ok, y bueno, solo agregando, por ejemplo, esa es una experiencia espiritual, ¿no? Sí, Muy rara para personas que tal vez es la primera vez que ven algo así, o muy loca, por decirlo así. Pero también hay otra experiencia espiritual que es, no recuerdo el nombre de este pastor, ya murió hace unos 20 años, pero creo que escribió un libro que se llama El Predicador y las Predicaciones, algo así. Y el punto es de que él narra de que él, él estaba en contra de los llamamientos al frente. Actualmente se les llaman llamamientos al altar o algo así, ¿no? O de orar por las personas directamente, o de ungirlas. Él simplemente lo que hacía, pues, su servicio tal cual, y en la predicación solo predicaba y hacía una oración final y era todo. No tenía por qué hacer show. Era presbiteriano, si no mal recuerdo. Y el punto es de que dice que muchas personas la siguiente semana, o terminando el... Perdón. Las personas terminando les decían, qué buen mensaje y todo eso, ¿no? Y lo que realmente él quería ver era que la siguiente semana estuvieran ahí y que estuvieran dando frutos de que en realidad el el mensaje les mensaje. llegó y significa que en realidad tuvieron una experiencia espiritual y que no necesitaban tanto show. Él estaba muy peleado con este tipo de cosas, ¿no? Entonces vemos los dos extremos. Cada uno tiene su experiencia espiritual. Cada uno decide en qué tipo de iglesia asistir porque de cierta forma compatibiliza un poco más, por llamarlo así. Yo quisiera llevarlo más hacia, pareciera que es cada uno Uh-huh. como decide, pero está también el poder del convencimiento, que a algunos va a convencer uno de una manera y otros de otra. Y a veces tú piensas que tú estás convencido, pero en realidad a ti te convencieron. Y no tiene nada de malo, siempre y cuando te des el tiempo de ser juicioso, le dicen en algunos países, de ser curioso, voy a decir. Muchas veces te vas a dar cuenta que algunas creencias que tú tienes alguien te las impuso. Vale la pena de vez en cuando volverse a preguntar si sigues creyendo lo mismo, si todavía crees eso. Y es eso que sucede. Te digo, estoy de acuerdo contigo en que podría ser, la experiencia espiritual puede ser que tú decidiste continuar en una línea en donde no se demuestran tantas expresiones físicas, Uh-huh. artísticas, no sé cómo decirlo. Y está bien, tanto que si también te gusta ese tipo de expresionismo, pero tiene que ver principalmente con, no solamente con el tipo de persona que seas, tiene que ver con el tipo de mensaje que te dieron. Porque obviamente no todos vamos a conocer todos los mensajes. Que no eres la única persona que hace esto, pero hay muy pocas personas que lo hacen, de ir, tener la experiencia, ¿no? Pero probar. Entonces tiene mucho sentido que entre más experiencias tengas, sea más difícil que te convenzan. Igual, creo yo que todos los que predican el mensaje están intentando vender algo. Suena a lo mejor muy feo para algunos, pero están intentando vender una manera de predicar, una creencia. No literalmente a lo mejor por dinero, algunos a lo mejor sí, no voy a meterme en ese detalle, pero sí por el hecho de que quieren que tú compres la salvación, que es gratis. Porque, nomás para hacer esa referencia otra vez, la salvación es gratis, pero si no la aceptas, pues no te la van a dar a la fuerza, Uh-huh. ¿no? Entonces, Pero hay otros cristianos que creen que sí. vale, es un muy buen punto, podemos discutir más a detalle en otra ocasión. Y creo que llegar a este punto, sí me gusta mucho llegar a este punto en el que dices, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo recibo o no lo recibo? Al final, lo ideal sería que cada quien decidiera. Hay quienes no se dan el tiempo de reflexionar Uh-huh. y se quedan con lo que les dan. Sí, sí, vamos a decirle que con lo que les dan, ¿no? Porque luego igual les responsabilizan a otros de lo que ellos creen, ¿no? Pero
ya son temas más profundos ahí, psicológicos, ¿no? Ever, estamos viendo mucho que las personas están cerradas a discutir con mente abierta, ¿ok? Con la posibilidad de perder la discusión. Entonces, para terminar este espacio de discusión, que me gustaría que intentáramos invitar a otras personas a que discutan con nosotros. Entonces, para poderlos llevar a esta especie de discusión con mente abierta, me gustaría que habláramos un poquito de nuestros planes, ¿no? Aparte del podcast que estamos haciendo, tú estás visitando las iglesias, yo estoy, por ejemplo, yendo a Ancla, Iglesia Ancla, es una iglesia aquí en Tijuana, que tiene un enfoque misionológico muy acercado hacia la misericordia, hacia alcanzar a las personas a través de cubrir primero sus necesidades. Yo soy de los que creen que una persona que no tiene para comer, pues no va a salir del estado en el que está, primero tiene que comer. O sea, no voy a llegar a hablarle del pan de vida si no tiene que comer, ¿no? Esa es mi creencia. Uh-huh. Entonces estoy yendo a Ancla precisamente porque me interesa conocer esta perspectiva tan acercada hacia la misericordia que tienen en esta iglesia. De hecho, este domingo pues voy a ir. Ahí por si a alguien le interesa, va a estar Andrés Speaker. Hubo un anuncio que no sé a quién. Yo no escucho a Andrés Speaker, mi esposa lo escucha mucho. Pero creo que lo que más me interesa ahorita que estoy yendo a Ancla es este enfoque, te digo, y que en los mensajes, aunque sí hay un poquito de diferencias, más me iba a enfocar un poquito en cómo a veces le dan más relevancia o celebran más las frases que los versículos, ¿no? Yo soy una persona que celebra más los versículos. Si yo publico, a veces, la mayoría de las veces voy a publicar lo que dijo alguien, pero cuando puedo, pues publico lo que dice el versículo, ¿no? Pero sí creo que a veces se aplauden más por frases. Tuitealo, ¿no? Y es como, ok, bueno. Eso es lo que yo estoy ahorita emprendiendo, buscando tener este acercamiento hacia lo que significa ser iglesia a través de la misericordia. En tu caso, ¿qué planes tienes para esta semana? Ya fuiste, ahorita lo comentaste, ¿qué planes tienes para esta semana? Pues te voy a acompañar a la iglesia Ancla porque sí quiero ver a Andrés Speaker, pero no sabría si es bueno. Escuchar las dos cosas. Verlo y escucharlo en vivo. Okay. Tenerlo en vivo. Completa. Aunque con mi primo no sé si debería mencionar esto, no sé a quién no le va a gustar esto, pero bueno. Aunque con mi primo había planeado el hecho de ir a una mezquita este domingo. Cool. Pero dije, va a estar Andrés Speaker. Y ya él me dijo, pues deberíamos de ver los horarios y tal vez después ir a la mezquita. A ver cómo se acomoda. Ajá, a ver qué tal se acomoda. Pues mira, haciendo más anuncios de Iglesia Ancla, tienen varios servicios. Entonces, pues, si te acomoda. Sí, ahí vamos a ver qué onda. También tengo que ver los horarios de la mezquita porque no sé los horarios. Y de hecho estaba viendo que creo que nada más hay en inglés y en árabe, pero esa va a ser una dificultad. ¿Qué tan bien está tu inglés ahorita? 0, bueno, 1. Está muy, muy bajísimo, pero el punto es experimentar. Sé que es muy importante, pues obviamente tratar de entender las cosas, pero es lo que hay ahorita en Tijuana, en cuanto a mezquitas, ¿no? Pero sí, por eso mi primo se está dejando un poco la barba. Le dije, oye, déjate un poco la barba para no ir como y vernos tan raros, ¿no? Yo parezco árabe, así que no hay problema con eso. No sabía cómo responder a eso, pero yo no pasaría por desapercibido, yo creo, por allá. Bueno, pues terminemos. A ver, hay muchas cosas que hablar. Sinceramente, hemos estado hablando un montón y no hemos grabado prácticamente todas las conversaciones. Tienen que saber eso. A veces nos reunimos y hablamos acerca del podcast y de repente llega un
un tema random y no, es que esto así, es que esto acá, es que esto escuché. Y luego Daniel dice, y no grabamos esto. Pero sí, pues, este es nuestro punto, discutir alrededor de la Biblia y si los espectadores, las personas que nos miran, quieren hablar de un tema, quieren establecer alguna conversación, algún comentario, pues los vamos a recibir. Y pues sí, no sé, algo que agregar, algo que decir. Bueno, yo creo que me gustaría terminar con esto. Este espacio no es un espacio en el que vamos a tratar de convencer a nadie. Sí creemos nuestras propias creencias, suena redundante, pero así es. Pero nos gustaría escuchar las creencias de otras personas. Eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos escuchar lo que queremos hacer. Si alguien viene aquí a tratar de atacar, no vamos a darle seguimiento a esos ataques porque no estamos intentando atacar a nadie. No vamos a señalar que alguien está bien o está mal tampoco. Pero sí queremos tener esta oportunidad que sabemos que no hemos tenido en otros lugares. Y como este es un espacio en internet, sean bienvenidos todas las creencias. Otra vez lo digo, tenemos nuestras propias creencias. Creemos tú y yo muy diferente en algunas cosas, en muchas cosas, por no decir en la mayoría. Pero de eso se trata. Hemos encontrado algo en común, que es que nos gusta hacernos preguntas. Y si tú pudieras decir qué es lo que te causa tener dudas, ¿cómo lo describirías en una palabra? ¿Qué es lo que me causa? No sé si la palabra que debería responder sería las investigaciones o el investigar. Es que entre uno más busca, más posibles respuestas se encuentra. Y entonces se van abriendo. Esa perspectiva. ¿Mande? Esa perspectiva, se expande. Pues sí, lo que trato de preguntarte es, tienes este mundo, ¿no?, que cada vez es más grande. ¿Qué sientes al darte cuenta de la inmensidad de las cosas que todavía no sabes? Bueno, pues para empezar no me molesta, no me estresa, no me causa un problema. Lo único que intento hacer es, tengo la oportunidad de investigar algo, lo voy a investigar. Pero sí, en este mundo de posibilidades lo que puedo hacer es iniciar con investigar, porque no va a poder agarrar todo de un jalón. Por eso poco a poco. Por eso te puedo decir, ahorita estoy enfocado en unos temas, me gustaría enfocarme en el mundo espiritual sé muchas cosas acerca de los seres espirituales buenos, por decirlo así, pero no sé muchas cosas de los seres espirituales malos y hay muchos temas, ¿no?, que hay dentro de la Biblia. Pero pues sí, el punto es seguir conociendo, seguir experimentando y poder entregarle a otros este tipo de conocimiento que tenemos. Sobre todo aprender, que es lo que mencionaste ahorita, sobre todo aprender. Si quieren aprender junto con nosotros, todas las preguntas que tenemos sin resolver, las vamos a estar compartiendo aquí. Déjenos sus preguntas también y con mucho gusto. Tenemos que mencionar también que estamos planeando incluir los temas de lo que nos pregunten. Entonces más adelante pues van a tener noticias de nosotros sobre cómo pueden participar en el proyecto para ir construyendo esto junto con las personas, ¿no? No va a ser algo que Ever y yo pues vamos a estar construyendo solamente. Entonces cuando tengan la oportunidad ahí, no duden en contactarnos y ser parte de este proyecto al que llamamos Discusiones alrededor de la Biblia. Ok, pues sí, no tengo nada más que agregar, pero pues muchas gracias a los que nos vieron y pues sí, cualquier duda, pregunta, aquí están las redes sociales. No sé qué más decir. Con eso nos despedimos.
Ok. Chao. Hasta luego. Buenas noches, días, tardes, cuando vean este live.